¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Comenzamos el mes de marzo. Hoy es martes 1 de marzo, semana octava del tiempo ordinario. Y ya mañana comienza la cuaresma, miércoles de ceniza. Y desde ya pues les recuerdo que hay obligación de ayuno y abstinencia. De manera especial el Papa nos ha pedido que lo ofrezcamos por la paz en Ucrania y por la paz en todo el mundo también. Necesitamos orar más por nuestro planeta, nuestro conflictuado mundo de hoy. El Señor es mi refugio, lo invoqué y me libró, me salvó porque me amaba. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Señor, que tu poder pacificador dirija el curso de los acontecimientos del mundo y que tu iglesia se regocije al poder servirte con tranquilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La liturgia comienza con la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 16. Hermanos, los profetas, cuando predijeron la gracia destinada a ustedes, investigaron también profundamente acerca de la salvación de ustedes. Ellos trataron de descubrir en qué tiempo y en qué circunstancias se habrían de verificar las indicaciones que el Espíritu de Cristo, que moraba en ellos, les había revelado sobre los sufrimientos de Cristo y el triunfo glorioso que los seguiría. Pero se les dio a conocer que ellos no verían lo que profetizaban, sino que estaba reservado para nosotros. Todo esto les ha sido anunciado ahora a ustedes por medio de aquellos que les han predicado el Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo, enviado del cielo, y ciertamente es algo que los ángeles anhelan contemplar. Por eso, viviendo siempre atentos y vigilantes, pongan toda su esperanza en la gracia que les va a traer la manifestación gloriosa de Jesucristo. Como hijos obedientes, no vivan conforme a las pasiones que tenían antes en el tiempo de su ignorancia. Al contrario, así como es santo el que los llamó, sean también ustedes santos en toda su conducta, pues la Escritura dice, sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 97. El Señor da a conocer su victoria. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoriad, tocad. Y el Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 10, versículos del 28 al 31. En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió, yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, junto con persecuciones. Y en el otro mundo, la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros, serán los últimos. Y muchos que ahora son los últimos, serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy la meditación nos dirige hacia la contemplación de lo que vendrá y de lo que Dios nos pide.
de lo que Dios nos pide. Ciertamente Dios es un Dios de pacto, un Dios de alianza. Él nos da en abundancia su amor y su gracia. Y solo nos pide una cosa: hacerle caso, obediencia. Nos pide que le amemos y nos pide que le escuchemos. En una palabra es esa, hacerle caso a Dios. Y esto tendrá una enorme recompensa en esta vida y en la otra, con persecuciones. Eso lo ha prometido el Señor. Y a veces nosotros como cristianos desviamos la atención si nos alejamos de las Escrituras, porque se nos olvidan las cosas. Y el mundo está muy interesado en que nosotros hagamos eso que el Papa llamó alguna vez un licuado de fe, ¿no? En donde parece que la felicidad terrena es lo más precioso y lo que hay que buscar a costa de lo que sea, y pues darle gusto al cuerpo, evitar el dolor y todo eso, esa felicidad terrena que pues no es más que una ilusión. Hoy el Señor nos invita, en primer lugar, a través de la primera lectura, a la búsqueda de la santidad. Dice claramente Pedro: no vivan como hijos obedientes, no vivan conforme a las pasiones que tenían antes en el tiempo de su ignorancia. Ignorar las Escrituras es no saber lo que Dios quiere de nosotros. Como podríamos decir, culturas antiguas pues no tenían registros escritos ni revelaciones específicas de lo que sus dioses les manifestaban. Nosotros tenemos, gracias al mismo Señor, la Escritura que nos permite saber, porque Dios así lo ha revelado, lo que Él quiere, el pacto que Él selló con nosotros, los mandamientos, sus leyes. Y después Cristo vino y nos dejó una cantidad de cosas maravillosas, sus enseñanzas, su modo de vida, para que nosotros vivamos como Él, una vida santa. Y dice, vuelvo a la carta de Pedro, que no nos conformemos a vivir de acuerdo a las pasiones, como cuando no sabíamos nada, cuando no estábamos catequizados. Dios ciertamente tiene una paciencia inmensa. A veces pensamos que Dios puede ser como un policía, un papá, un maestro que lleva cuenta de lo que hicimos, cuando lo hicimos y a qué hora llegamos. Todas estas cosas son trasladadas al concepto que tenemos de Dios. Como por ejemplo, cuando Dios nos da su gracia para salir de algún vicio, algún pecado reiterativo que cometemos una y otra vez, y uno no termina de salir de ahí. Y uno puede decir: me da pena confesar el mismo pecado. Recuerda que a Dios no le da pena, si es que me permiten ese término, no le da pena darnos su gracia una y otra vez esperando que nosotros respondamos a ella. El Señor no se cansa de amarnos y no se cansa de darnos oportunidades para cambiar. Él no es que va a decir: por fin, ¿cuándo es que vas tú a responder a mi gracia? ¿Cuándo es que vas a hacerlo? Él espera ciertamente que respondamos, y cuanto antes mejor, pero nos da tiempo, porque cada uno lleva sus procesos, cada uno tiene sus tiempos. Al contrario, dice Pedro, así como es santo el que los llamó, sean también ustedes santos, sean. Pedro lo dice en una forma de invitación clamorosa: séanlo. Y la palabra santidad no indica solamente perfección. La palabra santidad implica también ser separado, estar apartado, ser otra cosa. Y Dios nos invita a ser separados para Él, a ser suyos. El único santo, con S mayúscula, es el Señor. Pero nosotros estamos llamados a ser como Él. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. Cualquier doctrina del mundo que nos invite solo a contemplar al ser humano en su naturalidad va a decirte que esto es imposible, que esto no vale la pena, que esto no es coherente con la razón, el intelecto y una cantidad de cosas filosóficas que puede que tengan mucho de lógica humana, pero no la lógica de Dios. Dios nos pide santidad, y esto trasciende la lógica humana. Y si nos pide la santidad es porque nos da la gracia para que la alcancemos, porque lo dijo así: sean santos porque yo, el Señor, soy santo.
sean como yo, dicho en otras palabras, sean como yo. Y nos da la gracia, o sea, la fuerza de lo alto para que logremos esa meta. Por otro lado, Marcos nos dice esto de el premio y la recompensa. Este episodio sucede después de que Jesús tiene el encuentro con el joven rico o el hombre rico que no pudo aceptar el mensaje de Jesús, el llamado que le hacía, porque era muy rico. Se fue triste, apesadumbrado, porque el Señor le dijo que tenía que vender todo lo que tenía, darle el dinero a los pobres y luego seguirlo. No pudo hacerlo, no pudo con eso. Y luego le pregunta Pedro: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo, porque hablaba de la riqueza. Qué difícil le va a ser a un rico entrar al reino de Dios. Y Pedro, como que preocupado, le dijo: ¿y nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y entonces aquí estas palabras pero tan consoladoras de Jesús: nadie que haya dejado, y hace una lista: casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, tierras, por mí y por el evangelio. Tengamos en cuenta eso. No es dejarlo todo por dejarlo, es por Él. Él es la razón de nuestro desprendimiento. Dejarlo por Él, recibirá en esta vida el 100 por 1 en todo lo que dejó. ¿De qué manera? Pues no lo sabemos. Nosotros, los sacerdotes, hemos experimentado parte de esto cuando nos toca ir lejos y encontramos dónde vivir, encontramos gente buena que nos recibe como si fuéramos su familia y nos sentimos como en casa. Y así lo vemos y podemos decir que no nos falta nada para vivir decentemente, porque el Señor nos satisface. Hay un concepto bien interesante de rico. Rico no es el que tiene mucho, sino el que no necesita nada. Y eso es bien interesante. Recibiré en esta vida el 100 por 1. Entonces Dios no nos invita a dejarlo todo para quedarnos con las manos vacías. Dios nos llenará de Él y de lo que necesitemos. Pero dice claramente que esto viene con un plus, con un aderezo: las persecuciones. Ser cristiano implica ser perseguido. Y ahora, en este mundo tan complicado, el ser cristiano católico implica ser perseguido. Te van a juzgar, te van a tildar, te van a etiquetar, te van a impedir hacer muchas cosas. También vas a tener el consuelo de sentir el respeto y el cariño de mucha gente, pero en otras instancias vas a experimentar el rechazo y la contradicción. Pero con esta sentencia última, el Señor nos deja mucho que pensar. Muchos que son primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. En esta vida no se trata de ser perdedores o ganadores. A los ojos de Dios todos somos iguales, y Él no quiere que haya entre nosotros una competencia, de tal manera que quiere una equidad. Entonces, esos que para el mundo son los primeros, pues han recibido mucho, y cuando llegue tal vez la otra vida, tendrán lo que les es justo según Dios. Y esos que ahora son los últimos, bien sea porque son los poseídos, los pobres, los que lloran, los que están presos, privados de libertad, los que son injustamente tratados, etc., serán los primeros. Esto da mucha tela que cortar, pero cada uno entienda que Dios nos quiere a todos por igual y que a sus ojos no hay gente de segunda y gente de primera. Él quiere que todos a sus ojos estemos a un mismo nivel, hijos muy amados suyos. Y esto solo es posible a los ojos de Dios y en la economía del reino. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y nos seguiremos viendo, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.